Eh, ¿Qué les pareció la comida? ¿Hasta lo que comieron arroz nada más? Así es. Bueno, gracias a Dios que hace provisión siempre, ¿verdad? Y no nos sobra nada, al contrario, nos trata mucho mejor de lo que merecemos. Y gracias al Señor por sus misericordias y sus bondades también en el aspecto material. Antes de ir al estudio, quizás, si alguien tiene preguntas, quizás porque después de la comida es fácil dormirse. Entonces, si nos mantenemos activos, quizás podamos mantenernos despiertos. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? ¿Dar un tiempo para preguntas y respuestas? ¿O tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud que desee compartir? Hay un niño que tiene una pregunta y es de la mamá. No, no es de la mamá, o es de la abuela, entonces tampoco. Ok. Sí, aquí una pregunta con nuestra hermana. Diga. Quizás si pueden darle micrófonos para que se grabe también, porque están escuchando por la grabación. ¿Qué? Oh, aquí está el micrófono, se lo pasan ahí. Ya llega el micrófono ya. Bueno, yo nada más quería preguntar, me quedó la duda del repaso de la lección, de cuando Cristo resucitó, que no lo reconocieron ni los discípulos ni María. Y yo digo, ¿por qué? Me pregunté, dije, si cambió de físico, no sé, ¿por qué no lo reconocieron si sí lo conocían antes de morir, pues? Bueno, así lo reconocieron, sabían quién era. Uh-huh. Pues no había cambiado, nada más tenía 4 días de muerto. Así que estaba en proceso de descomposición, sí, pero cuando salió de la tumba salió perfecto, sin enfermedad, sin dolencias, como él era antes de su enfermedad, así salió de la tumba. Entonces fue reconocido, es más, Jesús le dice, quítenle las túnicas que tiene para que pueda irse libre. Así que se regresó a su casa otra vez sin problema. Cuando vayamos al cielo, antes de ir al cielo hay una resurrección. Con esta resurrección vamos a reconocer a las personas. Así que cuando alguien muere, sale de la tumba, va a salir con un cuerpo diferente. Porque ahora no es un cuerpo enfermo, ni con tendencias tampoco al pecado. Ahora es una naturaleza nueva que vamos a tener. Pero sí vamos a ser reconocidos. Vamos a decir, oh, es fulano de tal. Su apariencia va a ser la misma. Su semejanza va a ser la que nosotros conocíamos en vida. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta más? Aquí, una pregunta. Pasen el micrófono, el abuelito ya viene, el abuelito ya va. ¿Cuáles son los 99 mundos y cuáles son los representantes? 99 mundos, primera vez que escucho esa pregunta. Sabemos que hay mundos que Dios ha hecho. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Dónde están? No sabemos. ¿Qué tamaño tienen? No sabemos. ¿Cuántos viven ahí? No sabemos. Nada más la idea que tenemos es de un sueño que tuvo Elena White, en el cual vio a Enoch en otro mundo. Pero es lo que sabemos nada más. Pero no tenemos respuesta de ninguna otra información tenemos. Vamos a tener que esperar. Aquí hay una pregunta acá. Hermano, en base a que comentó usted mismo de Enoch, yo tengo una duda sobre el libro apócrifo de Enoch, pero Judas lo menciona, que Enoch escribió, dice así, creo, no, ahorita se me vino a la mente porque yo el otro día estaba leyendo sobre el asunto, y escribió Enoch séptimo habla sobre qué él escribió, pero si escribió, en dónde escribió, porque el libro se habla que es apócrifo, o sea, no fue aceptado, ¿no? ¿Cómo está el asunto aquí aprovechando pues que menciona usted? Que Enoch fue el primer profeta de la historia. Dice que fue séptimo de Adán, lo que dice el libro de Judas. Ahora no dice que escribió, sino que fue profeta y que predijo la venida de Jesús. Así que eso fue lo que Judas nos dice, pero no escribió. En los días antediluvianos no había escritura,
porque no era necesario, porque la mente era tan brillante que retenía toda la información. No hay libros. El libro que se llama Enoch, alguien lo escribió en algún momento, no sabemos quién o dónde, pero fue escrito, pero es apócrifo, no es inspirado. Es más, si usted va a la Biblia, a la versión católica, tiene 14 libros apócrifos. Sí. Y no son inspirados tampoco. Fueron añadidos durante el tiempo de la contrarreforma para contrarrestar los reformadores que decían, ¿dónde está la posición bíblica, por ejemplo, para la adoración de las imágenes? ¿Dónde está la posición bíblica que diga que hay un limbo, o que hay un lugar, un purgatorio? Como no había apoyo bíblico, introdujeron los libros apócrifos, porque esos libros apócrifos sí hablan de esas cosas, Sí. pero no fueron inspirados. Y en base a lo que usted tuvo su predicación hace rato, también tengo yo una pregunta. Yo estaba oyendo un tema de Oliver Coronado. Usted dice que el 22, de que fue De octubre, de octubre de 1844, inició el juicio, pero para los muertos, dando algunos capítulos y versículos de ciertos libros. Oliver Coronado sostiene, dice que el juicio ya está, pero para todos, dice. okay. Bueno, hay dos posiciones que el juicio con los vivos ya comenzó. En lo personal, yo no favorezco esa posición. La posición que yo creo que es la más correcta es que todavía no ha comenzado, comenzará en la ley dominical. Cuando la gente con vida ahora demostrará dónde está su fidelidad a Dios, en la observancia del sábado y por supuesto en lealtad a los demás principios. Pero Conflicto de los Siglos, la página 663, es más, quizás se lo puedo leer, aquí, creo que aquí está el Conflicto de los Siglos. No, este no es. 663. Leo, dice lo siguiente: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Así que todavía no hemos llegado a ese momento donde el sábado sea una piedra de lealtad, pero llegará en la ley dominical. Porque Cuando esta piedra de toque sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Entonces, cuando llegue la ley dominical, ahora en vida los seres humanos demostrarán lealtad o deslealtad a Dios. Continúo la cita, dice lo siguiente: mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Estamos hablando de gente viva. Ahora va a demostrar lealtad a Dios o lealtad a la Iglesia y Estado unido. Continúa y termina: mientras que una clase de personas acepta el sello de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Así que vemos que tiene que venir la ley dominical. Cada ser humano ahora demuestra su obediencia o desobediencia a Dios. Los obedientes que reciben el sello de Dios, los desobedientes que reciben la marca de la bestia. Entonces, para mí es la ley dominical la que marca el inicio del juicio de los vivos. Pero no creo que hasta el momento ha comenzado, porque no ha llegado esa ley dominical. Ahora, posiblemente este hermano y otros creen que ya comenzó. Es cuestión de dos opiniones. Para mí la evidencia más clara es que es de la ley dominical en adelante. Para ellos ya comenzó. tomar en cuenta el Apocalipsis, donde dice: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, pues... Claro, estamos hablando ahí del mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7.
Dice, temed a Dios y dale honra porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas y las fuentes de las aguas. Así que, otra vez, ¿cuándo comenzó el juicio de Dios? Año 1844. Porque no tan solo nosotros estamos en juicio, Dios entra a juicio también. Porque Satanás lo ha acusado delante del universo. Y ahora Dios va a tener su juicio. Y aquellos que sean fieles, los 144,000 serán el jurado y van a decretar que Satanás es falso en sus acusaciones y que Dios no lo es. Por lo tanto, es justo. Y vindican el carácter de Dios, y vindican la ley de Dios, y vindican el gobierno de Dios. Pero en vida, no en muerte. Porque los muertos no pueden vindicar a Dios, ya están muertos y no saben nada. Tan solo los vivos pueden vindicar a Dios. Entonces habrá un grupo al final, una generación al final, que en vida demostrará su lealtad a Dios en la peor generación y en las peores condiciones que se encuentra el planeta Tierra. A ellos ahora podrán vindicar el carácter de Dios y terminar el juicio de ellos con los vivos, porque ya comenzó con los muertos, y también termina el juicio de Dios, donde es declarado inocente y Satanás es culpable delante de todo el universo. No sé si más o menos aclaramos algo su pregunta, pero sigue estudiando. No soy infalible, simplemente soy un estudiante de las Escrituras. ¿Okay? ¿Alguien más? Yo, hermano, me hicieron una pregunta que yo no supe dar la cita de la Biblia. Cuando Dios trae el diluvio a la tierra, destruyó a todos los antediluvianos, nada más quedaron Noé y su familia. Me dice la persona que cómo es posible que en tiempos de Josué todavía había gigantes. Porque esa persona primero me decía que, ya ve que la creencia que tienen ellos es de que los hijos de Dios, los ángeles, con las hijas de los que no eran hijos de Dios, con los humanos, procrearon titanes. Ajá. Entonces me dicen, entonces, ¿tú cómo me explicas que después del diluvio y todo lo que pasó, en el tiempo de Josué todavía cuando iban a conquistar las tierras que Dios les había prometido, ¿por qué todavía había gigantes? ¿De dónde vinieron o qué? Es una pregunta que ha confundido a millones de cristianos. Capítulo 6 de Génesis es donde habla que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, se casaron con ellas y de ahí salen los famosos gigantes que conocemos. Ellos le llaman nefilines. No sé si han escuchado esa declaración. Exactamente. Está en los apócrifos, otra vez se encuentra. Así que, otra vez, los antediluvianos, pónganse a pensar, medían 4 o 5 metros de altura. Muy grande. Estamos hablando 2 veces y medio de mi tamaño. ¿Okay? Ahora, en los días de Josué ya no tenían esa estatura. En los días de Josué la gente era de nuestro tamaño. Pero todavía habían gigantes porque tenían ¿qué? 2 metros, 2 metros y medio. En proporción a ellos eran gigantes. Pero no eran los mismos gigantes del mundo antediluviano, que eran mucho más altos. O eran sido los gigantes de los gigantes. Ya la estatura había disminuido. Pero todavía quedaban gente más alta del promedio de nosotros. Hoy día también. Son altas. Digamos, Sudán tiene los hombres más altos del mundo. Y son más altos que nosotros. Jugadores de básquetbol, muchos de ellos son altísimos. Exactamente, pero no es que sean gigantes. Para nosotros son como gigantes. Pero no para el mundo antediluviano, eran chaparritos. Y más iban para el sur. Si van al sur, son más chaparros, es cierto. Entonces, es decir, gigantes en comparación con la población de ese día, o de esos días, no en relación con los antediluvianos, que eran mucho más altos que nosotros, y eran todos de la misma estatura, no que habían chaparros y gigantes, todos eran grandes de estatura. Era un mundo perfecto, casi el que había salido de las manos de Dios. Okay. Y la otra pregunta, hermano, ¿los 144,000 son literal o son simbólicos? Okay. Esa pregunta, en mi opinión, son literal, mi opinión. Uh-huh. Creo que hay más evidencias que favorezca esa posición que la opuesta, pero no es un punto de salvación. Si usted cree que son literales. Sí, porque bueno, yo creo que todos nos ponemos a pensar, no somos millones en la tierra, que vivimos más los que han vivido. Entonces, si dice uno, pues es como cuando te vas a sacar la lotería, según, ya es mucha suerte, porque imagínese 144,000 que van a seguir al Cordero por donde quiera que vaya, que canten el himno. O sea, qué honor, ¿no? Pero es un lugar muy peleado. Es cierto. Así que hoy día somos millones de seres humanos. Así que 144,000, en mi opinión, literalmente, será el grupo que no pasará por la muerte y verá regresar a Jesús sin haber muerto. Podrían ser nuestros nietos, ¿no? Y nosotros,
¿Estamos vivos? Todavía estamos vivos. Podríamos ser nosotros también. O los nietos. Hermano, depende. pero en Espíritu y Profecía dice que, la hermana de White dice que hay una hermana que ella vio entre los 144,000 y pues yo creo que ella está muerta, ¿no? Y Ella misma dice que yo voy a estar. y que ella también le van a dar ese pase. Va a estar esa hermana que murió fue la esposa del pastor Andrews. Ajá, ajá. Cuando ella murió, la familia quedó devastada. Fue una muerte inesperada, una persona relativamente joven. Así que ella le escribe una carta consolándoles y diciendo, yo vi a su esposa que estaba con los 144. Ahora, ella misma dice, yo voy a estar con los 144,000, pero no va a ser de entre los 144,000. Va a estar con ellos como yo estoy con ustedes hoy, pero no soy de ustedes. No sé si me explico. Estoy con ustedes y ella estará, es más, exactamente. Todos los adventistas que murieron en el mensaje del tercer ángel, hay una resurrección especial para ellos. Se llama la resurrección parcial o la resurrección especial. No sé si han escuchado eso. Ok, es de eso, ok. Ellos van a estar con los 144,000 también. Porque en ese tiempo los 144,000 van a estar obviamente vivos. Nunca van a haber muerto. Cuando salgan de sus tumbas, antes de la primera resurrección general de los justos, ellos van a estar con los 144, por eso esa señora va a estar allí y por eso Elena Juez va a estar allí. No es de ellos, pero va a estar con ellos. Entonces no se va a saber el cántico. No, claro que no. Y no es que no se pueda aprender el cántico, pero la experiencia que ellos pasaron es única. Es decir, usted y yo vamos a poder cantar el mismo canto, pero no vamos a tener la misma experiencia, al menos que seamos de los 144. Porque el tiempo de angustia que ellos van a pasar va a ser el más severo de la historia humana. Entonces el cántico de Moisés, ¿no?, que fueron liberados de Egipto. Ahora, cualquiera puede cantar el cántico de Moisés, está en Éxodo 15, pero usted no tiene la experiencia de haber pasado por esa experiencia. Entonces hay algo especial. Es como cuando un grupo de gente de raza negra canta los espirituales de ellos del tiempo de la esclavitud. Es diferente. Porque usted y yo no pasamos esa experiencia, ellos sí las pasaron. Entonces, va a estar con ellos, como nosotros vamos a estar con ellos, pero no va a estar de entre ellos, porque no es de ellos, sino va a estar con ellos. No sé si aclaré su pregunta. Gracias. De nada. ¿Okay? Otra pregunta tiene aquí la niña, el abuelito ya viene. Aquí hay otra pregunta. Primero estamos de padre, madre, hijo. Y después así. Cambiando de tema, pastor. Sí. En el tema que usted nos dio en la mañana, comentaba que a Dios no le gusta el divorcio. No. Que está en contra de, pero bíblicamente no hay argumentos para el divorcio. O sea, o todo es perdonable, o a pesar de todo lo que pase, una persona tiene que quedarse con esa persona a fuerza, no debe de divorciarse. No, vamos a comenzar al principio. Malaquías 2:16 dice que Dios aborrece el divorcio. Otras versiones usan la palabra odia el divorcio. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es el divorcio, ese es el plan de Satanás. El plan de Dios es unir un hombre y una mujer por vida, al punto de que sean una sola carne, es decir, tengan el mismo pensar, tengan los mismos ideales, la misma agenda, los mismos objetivos a alcanzar. Ese es el plan de Dios, que estén tan juntos, que aunque son dos personas diferentes, con diferentes personalidades y caracteres, pero tengan el mismo deseo de ir en la misma dirección. El divorcio lo trajo Satanás, porque Satanás junta gente que no se va a llevar. Él sabe, es más, en Testimonios dice que Satanás está activamente trabajando hoy día para unir personas que son completamente incompatibles. Pero no se dan cuenta. En el noviazgo no vio, no sé si me explico, no vio. Entonces, como no vio, la persona queda enfatuada. No sé si me explico con la palabra enfatuada. Piensa, yo no puedo vivir sin ella o sin él, pero después no puedo vivir con él. No sé si se dan cuenta de la diferencia. ¿Por qué? Porque no permitió que el Señor les ayudara a ambos a decir, esta es la persona para mí, o él o ella es para mí, o yo para él. Porque cuando el matrimonio se hace fuera de conocer a Dios, Claro. y ya en el proceso se conoce a Dios, pues ya ahora sí que... Un ejemplo no hablo por mí. Pues. El micrófono para que pueda salir el... Disculpen que nos olvidamos el micrófono.
Puede ser que el matrimonio se consumó antes de conocer a Dios. Sí, claro. Después se conoce Ya. y a pesar de las pruebas y las cosas que pasan, o sea, se sigue en el matrimonio porque se entregan a Dios y muchas cosas. Pero si llega uno a un punto, hermano, que ya no puede uno echarse para atrás, o sea, cosas muy fuertes, ya, o sea, no te debes de divorciar de la persona, aunque te separes de la persona, o sea, el matrimonio va a quedar para siempre ante Dios o si lo disuelve. Sí, sí. Si hay infidelidad en el matrimonio, es la única razón bíblica para el divorcio. Ahora, todavía la Biblia permite el perdón. Si la persona, la víctima, por así decir, decide perdonar al culpable. Pero no tiene que hacerlo. Ahora, debe perdonarlo, pero no tiene que quedarse con él. Te perdono por lo que pasó, pero aquí ya no queda nada entre nosotros. Entonces, queda libre esa persona debido a la infidelidad de la otra persona. Y ya se divorcia y se puede volver a casar otra vez. Así que ese es el único caso donde la Biblia permite el divorcio. Ahora, la Biblia habla de otra frase que se llama separación. El apóstol Pablo lo menciona. Dice que si hay problemas en el matrimonio, por un tiempo de mutuo acuerdo, ambos separarse para buscar al Señor y orar para traer una reconciliación. Entonces, digamos, si hay problemas, usualmente el problema es mayormente en el matrimonio es el carácter. Que llega el momento que no nos aguantamos. Hay muchas diferencias, formas de pensar, diferentes objetivos, entonces hay mucho choque, hay muchos problemas y disputas. Entonces, mutuamente, ahora, si el esposo no es cristiano, él no va a orar para buscar una reconciliación. Estamos hablando de hogares cristianos. Si el esposo abusa a la persona físicamente, la esposa no debe permitir eso, porque está poniendo en peligro su vida y su bienestar y su salud, más el ejemplo que está dando a sus hijos. Debe separarse de ese hombre, ahora, no divorciarse. Quizás el hombre con el tiempo recapacita, pero separarse para que no continúe el abuso. Así que cuando hay abuso, donde hay un maltrato de una persona, del esposo, digamos, hacia a la esposa, una separación es prudente. Pero eso no es divorcio, eso es separación nada más. Porque todavía no hay razón para divorciarse. Ahora, usualmente cuando el hombre abusa de la mujer, eventualmente cae, que busca por ahí otra persona y comienza a tener su relación con otra persona. Entonces la persona ya queda libre para el divorcio. En el caso suyo es un caso muy común, donde usualmente uno de los dos, usualmente la mujer es más dócil al evangelio, es la que viene al evangelio y el esposo no. Entonces es un hogar dividido, espiritualmente hablando, y crea problemas. Porque si el esposo quiere ir el viernes en la noche a un baile, la esposa dice, no, conmigo no vas a ir. Es más, si quiere ir cualquier día de la semana, decir, al baile yo no voy, donde se va a tomar, yo no voy a esas cosas. Entonces va a haber problemas, obviamente, pero no es razón para divorciarse. La mujer es cristiana, en su caso, ahora debe pedirle al Señor que le ayude a ser un instrumento para la salvación de su esposo y ganarlo. Ser la mejor esposa, cariñosa, atenta, servicial y demás, para ver si su testimonio gana al esposo y lo trae de regreso al Señor. O por primera vez, quizás nunca fue adventista, pero no es motivo que, bueno, ahora yo soy adventista, él es católico, ya nos vamos a divorciar. Esa no es razón para divorciarse. Pesado, ¿eh? Ya. ¿Qué? Otra pregunta, creo que la niña tenía una pregunta. Ahí viene el abuelito ya. Por el pueblo de Egipto, los del pueblo de Moisés, ¿sí pasaron a la tierra prometida? 2 nada más de los que salieron de Egipto. Caleb y Josué, y las familias de ellos, no sabemos cuántos eran, pero tenían familia. 2 familias de que salieron de Egipto, nada más entraron a la tierra prometida. 40 años les tomó llegar allí. Todos los demás lo enterraron en el desierto. ¿Habrá otra pregunta más? Son buenas preguntas, me gusta, ustedes están pensando. Interesante. Okay. Aquí, un momentito, que ya viene el micrófono para que se pueda grabar. Ya viene en camino ya. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿quién preparó la primera venida de Cristo? ¿Qué preparó Juan el Bautista?
Y la segunda, ¿quién es el que va a preparar la segunda venida? El pueblo de Dios es el llamado a hacer la preparación. Ok, esas son las dos preguntas que tenía duda. Ah, ok, muy bien. Gracias. Sí, ¿Habrá otra pregunta más? ¿Alguna inquietud? Que aquí la joven cantante tiene preguntas. Gracias. Quisiera preguntar acerca de lo que usted ha mencionado. Quiero saber cuál es la explicación a grandes rasgos sobre las 3 resurrecciones, que es la imparcial, la parcial y la general. Ok. La resurrección, la primera que va a tomar lugar es la resurrección especial, que es los que murieron en el mensaje del tercer ángel. La segunda que va a tomar lugar poco tiempo después es la de todos los justos, también se conoce como la resurrección general. La tercera y última tomará lugar después de la tercera venida, cuando ahora los impíos que estaban muertos son resucitados. Así que van a ver esas 3 resurrecciones. Las que murieron en el mensaje del tercer ángel, poco tiempo después la general y después la segunda resurrección, que es de los impíos. Así que a rasgos muy amplios, pero para tener una idea más o menos. El micrófono, por favor. Por favor, si el micrófono, ¿no? Entonces la tercera resurrección es cuando Jesús viene. Por tercera vez. Por tercera vez, Sí. que los impíos van a ser fulmigados ahora sí por el fuego. Y cuando resucitan los muertos en Cristo, que se encuentran en el aire, esa es la general. Esa es la general. La Bueno, segunda venida. Y lo que dicen que es el especial, porque a veces nos confunden que primero va a haber esto, que aquí, que allá, y son muchas resurrecciones y uno se queda, pues, ¿cuál será la real, verdad? Pero luego llegamos que va a ser todo junto, ¿no? La especial y la general van a ser todos juntos. Bueno. Porque cuando Jesús va a venir, que viene, cuando le dijo al Pilato, ahora mismo vas a ver cómo viene Jesús, y esos son los especiales que van a ver nada más eso, ¿no? Pero los que van a ir con Cristo, ese es el general. Exactamente. Ah, muy bien, Exactamente. ya entendí. Okay. Otra pregunta más. Sí. Yo tengo una pregunta. Bíblicamente, o así, ¿me puede explicar? Hay como que un tiempo determinado, ¿cuánto va a durar el tiempo de la angustia de Jacob? Estamos hablando de meses, días, semanas, o no sabemos cuánto va a durar. No sabemos. Sabemos que es un tiempo relativamente corto. Es más, dice que si los días no fueran acortados no quedaría nadie. Así que nos da a entender que es un tiempo relativamente corto, pero ¿cuánto tiempo? Si es meses, o 1, 2 o 3 años, realmente no tenemos esa respuesta. Hay unas personas, yo conozco, que ellos usan mucho Jeremías cuando dan predicaciones. Ellos alegan, porque es un alegato, que antes de que sea la segunda venida de Dios, Jesús va a mandar sus ángeles para destruir a los adventistas que no hicieron caso, que no se santificaron, que no se prepararon. Tienen testimonio de espíritu de profecía, donde yo he leído y dice algo parecido, más no estoy yo segura si sí lo dice. Entonces, y están siempre diciendo que hay que predicar aquí en la iglesia, pero mi esposo y yo hemos platicado mucho, de hecho, el tema de esta semana que Cristo les dijo a sus discípulos, id a hacer discípulos, o sea, vayan a dar las buenas nuevas, y dice que ese mandamiento no nomás fue para los discípulos, también es hoy en nuestro día. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos su carácter, tenemos que ir a decirle a otro que tiene esperanzas como nosotros, que hay un consuelo, que también él puede ser salvo si acepta el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué tan cierto es? Porque usan mucho Jeremías y Ezequiel, ya ve que dice Jeremías, juicio contra Judá, juicio contra Jerusalén. Eso porque nada más lo podemos aplicar en el juicio que fue en ese tiempo específico, porque sabemos que primero Jerusalén, pues las tribus se fueron cautivas, y Judea fue el último que experimentó la dispersación, sí, del pueblo de Dios. Entonces, también lo podemos aplicar para nuestros tiempos, o ciertamente
nosotros como adventistas, obviamente que como usted dice, pastor, vamos a decidir somos o no somos, ¿sí? Entonces, ¿qué me puede decir de eso? Okay. Esa posición mayormente la tienen los davidianos, donde ellos piensan que va a haber una muerte literal de los adventistas apóstatas. Los fieles se van a unir con ellos, supuestamente. Esa es la posición que ellos tienen y toman, digamos, Ezequiel 9, la que van a usar usualmente, donde dice que habían 6 hombres y con sus armas de muerte, y le dijo, comienza por Jerusalén y continúa y no perdones a nadie y demás. Así que esa fue una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Y se aplicó a los días del profeta, cuando fue destruida Jerusalén, pero la segunda aplicación es que aquellos que no sean fieles, lamentablemente, eventualmente el Señor los va a destruir. Así que esa va a ser la segunda aplicación. Pero no que antes de la venida de Jesús van a venir ángeles y destruir los adventistas infieles. Son destruidos con en la gloria de la venida del Señor. Mueren y se levantan en la segunda resurrección, o la de los impíos, y ahí son destruidos en forma permanente, con fuego y azufre. Sí, porque de hecho ellos no quieren que se predique fuera, o sea, nada más quieren predicar a los adventistas. Entonces yo comenté, pues para hablar, tenemos obviamente que tenemos familia todavía, hablo por mí, que no ha aceptado el mensaje, familia muy, muy allegada. Entonces, no les digas nada, al cabo, cuando se haga el juicio, después de la ley dominical tú puedes ir a predicar, pero no, o sea, por ejemplo, que porque a ellos los va a juzgar Dios según su conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo hablo por mi papá es una persona ya de 80 años, si él llega a morir y si yo no le digo que Dios lo ama, que hay un Salvador, pues su sangre va a ser sobre mí, ¿estamos de acuerdo? Claro. Dice, no, espera el tiempo de Dios. Entonces, nada más quería aclarar ese punto. Ya, ellos tienen posiciones no igual que las nuestras, porque para ellos la única obra misionera es con los adventistas, no con el mundo. Sí, porque dijo la persona, dice, no, es que si vamos, imagínense, si nada más había 144,000 lugares, le dije, nos los van a quitar, ¿verdad? No, o sea, realmente, sí, pues Dios ve el corazón, claro, y quien se entregue y le obedezca, pues va a ser parte de ese grupo privilegiado, ¿verdad? Esa posición es de ellos, pero no es correcta. Dios va a poner fin a los impíos, pero en su tercera venida, no en su segunda venida. Así que, pero no va a haber una matanza, porque también ellos piensan que ellos son los que van a hacer la matanza. Ya son davidianos, era de esa línea. Así que, pero esa posición no es la correcta. Así que no, dígale a su papá que conozca a Jesús, necesita conocerlo. Hay algo interesante en esto. Yo estaba estudiando sobre el juicio. Por supuesto que dice que como adventistas tenemos que prepararnos e imitar el carácter de Jesús. O sea, es un hecho que el título no nos va a salvar, o sea, yo en ese aspecto le decía yo, bueno, no es tan descabellada la idea que tenemos que hacer una reforma todos. Hace 2 semanas, una semana escuchamos un tema donde decía un hermano, dijo, si viniera ahorita Cristo, pobre de mí, o sea, porque estamos viviendo, nos estamos dejando llevar la mayoría por la corriente del mundo, o sea, las normas de santidad están rebajadas en nuestro entorno, entonces vemos las cosas de tan manera, tan ligera, tan liviana, en el sentido de la música. La adoración está por los suelos. Nosotros estuvimos en Veracruz un buen tiempo, regresamos hace poco, y en la iglesia donde íbamos, muy trabajadores, los hermanos muy unidos, pero la música, hermano, no hay en el culto no te sientes que estás alabando a Dios, o sea, y los que conocemos un poco de que nos basamos al himnario, a la antigua, nos damos cuenta de eso. Entonces hay muchas cosas que por supuesto, tienen razón en algunas cosas que hay que cambiar, o sea, si no imitamos el carácter de Cristo, dice Espíritu y Profecía, que estamos fuera, o sea, definitivamente el título, el nombre no nos salva, o sea, tenemos que hacer un cambio de carácter, porque hay gente que aún estando fuera está mejor que muchos adventistas, es un hecho. Así es. Pero así lo entiendo yo, pues. Así es verdad. Así es.